vamos a proseguir con la parte de analizar la electrostática de un capacitor MOS. La ventaja de analizarlo así es que posteriormente cuando veamos el transistor, que será ya la próxima clase o la próxima semana, entonces simplemente utilizamos la misma electrostática con un par de modificacioncitas por ahí y listo, vámonos, eso nos sirve para reutilizar. Vean entonces, estimados estudiantes, que cuando uno aplica tensión a un dispositivo capacitor MOS, lo que va a tener de forma muy similar a como analizamos el diodo en un ambiente ideal. Recuerden que esto no es un circuito realizable, simplemente para ver cuánta tensión tiene esta terminal respecto a esta otra, ¿verdad? Y eso ya se verá en un circuito completo, ¿verdad? Donde tal vez habrá resistencias, por otro lado, no es una fuente directa aplicada al dispositivo, simplemente esto simboliza la tensión que tenemos a través del dispositivo con alguna fuente aplicada externa, ¿verdad? Entonces vean que nuevamente, para poder analizar este dispositivo de forma electrostática, pues siempre nos corresponde plantear la malla que hay ahí, ¿ok? Entonces diremos que la tensión que hay entre el gate y el bulk será una tensión determinada por el potencial que se me genera. Vean que esto de acá y esto de acá son metales de contacto. Okay, entonces metal son metales externos, o sea, no son parte de la construcción del dispositivo que hemos venido hablando, simplemente es la interfaz que tiene un dispositivo semiconductor para ir al exterior. ¿Okay? El dispositivo semiconductor, como lo estudiamos, sería más o menos de esta flechita a esta otra. Los metales simplemente son como la forma de salir al mundo exterior. ¿Okay? Entonces, eso implica, como ya nosotros sabemos, un contacto metal semiconductor, ¿verdad? Entonces, ahí tendremos el primero, que será metal respecto al N, ¿verdad? Más una tensión que habrá entre la placa del gate y la placa del sustrato, es decir, habrá una tensión ahí del óxido, ¿verdad? A esa le llamamos VOX. ¿Okay? Para completarlo, tendremos también ahí definida la tensión de vaciamiento, que es cuando entramos en región de vaciamiento, ¿verdad? Y esas sumadas a la última tensión o potencial que se me genera, que es del material P respecto al metal de contacto. Entonces tendremos ahí un potencial intrínseco, que en este caso sería P, N, porque en otras palabras lo estamos viendo como más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. ¿Ok? Entonces esa es la malla que expresa ese circuito, ¿verdad? Donde claramente, ¿verdad? Estamos hablando que la tensión esta será gate volk, ¿ok? Luego gate volk, pero también la podemos ver como la tensión aplicada, ¿ok? Ya les expliqué qué es el... Sí, señor. Ese para un capacitor tipo de canal N. Correcto. Sí, Vamos a ver, si fuese un canal P, tendríamos un sustrato igual, solo que ese sustrato debería estar pegado a la tensión más positiva. Entonces sería en ese caso BG para otro dispositivo. O sea, se invertiría. Ok, esta otra de acá, la V sub OX, vean que esto viene de OXI, ¿verdad? V sub OX es la tensión que hay, digamos, a lo largo del óxido, ¿verdad? Y esta otra de acá a lo largo de la zona de vaciamiento. Entonces, básicamente esa es la parte que describe eléctricamente a las conexiones que tendría internamente un dispositivo capacitor MOS, ¿verdad? Cuando se le aplica una tensión. El capacitor está en estado estacionario, ¿verdad? Es decir, no habrá circulación de corriente continua, incluso en presencia de potenciales aplicados a través del gate y del sustrato.
¿ok? Ellos pueden ser vinculados externamente por un cable, ¿verdad? Conectado a una fuente, a otra cosa, pero entre ellos dos, diremos que como no hay corriente fluyendo acá, no hay una I, ¿verdad? Aquí no hay una I, aquí del todo no hay una I circulando, ¿verdad? Entonces diremos que esto está en estado estacionario y esas ecuaciones y esa aseveración nos permite derivar varias ecuaciones porque consideramos que se conserva en equilibrio el dispositivo. Analizando esta parte en banda plana, lo que pasa en banda plana es que, bueno, tenemos ausencia de cargas, ¿verdad? Recuerden que la banda plana es literalmente achatar o hacer plana las bandas que tiene internamente él por los potenciales relativos respecto al intrínseco. Entonces, aquí diremos que habrá una ausencia de carga. ¿Okay? Como hay una ausencia de carga tanto en el gate como en el sustrato, entonces diremos que la carga en el gate, debido a la tensión de flatband, será igual a la carga que hay en el bulk debido a la tensión de flatband, y eso hace que las cargas sean entonces cero, ¿verdad? Siendo las cargas cero, entonces voy a decir que como consecuencia tengo el campo eléctrico nulo, ¿verdad? Aunque no hay carga, y se puede calcular entonces cuánto es BGB, que es la tensión gate volt, tomando en cuenta que cuando estoy en ausencia de carga yo no tengo ni tensión en el óxido ni tensión de vaciamiento. Entonces, como no tengo eso, ¿verdad? La malla me dice que la tensión ahí, gate bulk, quedaría entonces como, a ver, se me va esta partecita de acá, es cero, esta es cero. Entonces vean que yo puedo replantear VGB y decir, ok, VGB es igual a el MN, ¿verdad? Potencial MN más el potencial PM. Pero esto yo lo puedo replantear si le doy vuelta a los sufijos, ¿verdad? Como un menos PN menos PP. ¿Okay? Este es negativo y este es positivo. Entonces, simplemente lo que hice fue darle vuelta al sufijo de uno de los dos, es decir, a este le puse MP y eso me genera un menos aquí adelante que lo reutilicé en esta ecuación, ¿verdad? Entonces, a esto se le denomina, entonces, por definición, tensión de plátano. Recuerden que cuando les aparezca esto, quiere decir por definición. ¿Ok? Pues por definición, la tensión de flatband es el menos de la tensión intrínseca o potencial intrínseco que hay ahí. Es sencillo ver que a partir de entonces, definida esta tensión de flatband, de acá, es simple ver que la ecuación general de la malla, esta de acá, ¿verdad? Entonces es exactamente igual decir que, porque recuerden que esto está en equilibrio porque no circula una corriente de Gay Volt. Entonces, como está en equilibrio, yo puedo generalizar la malla y decir que la tensión Gate Volt es igual a la tensión que habrá en el óxido más la tensión que hay de vaciamiento, ¿okay? Que es esta misma de acá, más la tensión de flatband. ¿Okay? Esta ya es una ecuación general de mallas de ese dispositivo capacitor MOS. Cuando estoy en banda plana no existe volamiento de bandas porque lo estoy contrarrestando con la tensión que le estoy aplicando. La tensión gate volt está dada por los potenciales intrínsecos, ya que los metales se cancelan entre sí, ¿verdad? Igual que el diodo. Y típicamente el transistor no se usa por debajo de esta banda. Es decir, existe el concepto, pero no es que yo quiera utilizar este dispositivo por debajo de acá, porque no me sirve de nada. Vean que si yo me voy por debajo de ese valor, lo que estoy haciendo es entrando en esta parte de acumulación. ¿Okay?
por debajo de este valor, yo entro en acumulación, que no me sirve de absolutamente nada. ¿Yo para qué quiero que aquí hayan puros huecos, verdad? Y aquí puros electrones si no tengo ningún beneficio. El beneficio lo obtengo cuando yo estoy por encima de esa banda, ¿okay? No por debajo de esa banda. Normalmente no se utiliza así. Entonces tendremos un comportamiento de que como no tengo carga, ¿verdad? Entonces puedo decir que de un lado de la zona del óxido tengo cero densidad de carga y del otro lado de la zona de óxido también tengo cero densidad de carga. Esto quiere decir entonces que yo voy a definir esta ecuación de acá, perdón, esta gráfica de acá como la de densidad de carga. Esta de acá será mi ρ. Y recuerden que ρ se puede malinterpretar, si ustedes lo quieren malinterpretar, también se utiliza para resistividad, pero acá se simboliza como densidad o se representa para la densidad de carga. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar? Este punto, yo lo estoy tomando como mi x igual a 0, y este punto de acá, lo estoy tomando como mi x igual a menos tox. Menos tox es el thickness de lo que mide el óxido, es decir, cuánto mide esto en distancia sobre X, y ven que X entonces es tomado, eso es importante que lo veamos, X es tomado a través de este eje, ¿verdad? Entonces, aquí será X, porque entonces tox es este pedacito. Esto en realidad no es tox, esto es el thickness del óxido, ¿verdad? Yo es que utilizo eso para más simple, pero eso es thickness del óxido, ¿verdad? Es el ancho del óxido. Entonces, de un lado no hay densidad de carga y del otro lado tampoco hay densidad de carga. Ok, entonces básicamente lo que queremos es definir acá una zona intermedia donde está el óxido, ¿verdad? Acá está el óxido. Entonces, no tengo densidad de un lado, no tengo densidad del otro cuando estoy en flat band. Y como el campo eléctrico depende de la densidad, pues entonces yo voy a tener también un campo eléctrico de cero de lado a lado en esta parte. Entonces tampoco tengo campo eléctrico. Las gráficas de electrostática de la banda plana son muy sencillas. Ahora bien, ¿qué sucede cuando trato de graficar potencial eléctrico? Esto es campo eléctrico. ¿Okay? Y cuando trato de graficar lo que es potencial, recuerden que el potencial en este caso empotrado, ¿verdad? Lo simbolizamos con este signo. ¿Sí? Y para acá, a pesar de que es constante, ¿verdad? En todo el eje X, así decimos que este es, digamos, nuestro eje X. Acá también eje X. Eje X. Entonces, de un lado tendremos, voy a ponerlo más abajo para que no esté exactamente en el menos, de un lado tendremos un valor que ahorita vamos a bautizar respecto a otro. Entonces, por acá habrá una gradita hasta que llegamos al valor aplicado. ¿Okay? Entonces, vean que esta gradita de acá me simboliza el potencial debido a P y esta otra gradita me simboliza el potencial debido a N. ¿Okay? Entonces, junto todo cuando yo le aplico la tensión de gate-bulk, entonces será, como estoy en banda plana, la tensión gate-bulk es igual a la tensión de flat band, si no, no estaría en esta región. ¿Okay? Entonces va a ser igual al opuesto de esta tensión, de este potencial, más este potencial. Vean que este potencial es como, por decirlo así, menos más, y este será entonces menos más para que se contrarresten entre todos. ¿Okay? Ahí finaliza la parte de región de flat band. Posteriormente analizamos la de acumulación y qué es, ¿verdad? Vean que arriba dijimos que acumulación es precisamente una región que básicamente no utilizamos, pero que sí estudiamos, ¿okay? Para saber exactamente cómo se comporta. Entonces, aquí en acumulación, lo que quiere decir esto es, ok, cuando yo estoy, o cuando más bien
dispositivo semiconductor tipo MOS o capacitor MOS está en acumulación, lo que sucede es que los electrones y los huecos, ¿verdad?, se están acumulando. ¿Okay? De ahí viene el nombre. Y esto se da de forma natural. Vean que si él no está alimentado, está en acumulación. ¿Okay? Sin potencial aplicado, el capacitor MOS se encuentra por naturaleza en acumulación. Es decir, estoy acumulando electrones en, por ejemplo, el gate y huecos en el bulk, ¿verdad? Si es un canal N. Entonces, ahí básicamente la concentración de carga pues va a consistir de dos impulsos, ¿verdad? No sin antes de marcar cuándo es que estoy yo ahí. Bueno, estoy yo ahí cuando la tensión gate bulk es menor a la tensión de flatband. ¿Ok? Entonces, acumulo más fuerte. Acumulo más. Ya en flatband, perdón, ya sin una tensión aplicada estaría en acumulación, y si aplico una tensión que es menor, es decir, negativa por debajo de la tensión de flatband, entonces estoy haciendo que haya mayor acumulación de portadores en el dispositivo. Cuando les digo que la carga se ve representada como dos impulsos, vamos a decir entonces que del lado del gate, digamos, vamos a tener un impulso positivo, si es un N, aquí marcado, y del lado del bulk, vamos a tener entonces un impulso ahí negativo. Tener un pulso positivo de un lado y un pulso positivo, negativo del otro lado. Ok, si nosotros quisiéramos ver cómo hallar el campo eléctrico, esa segunda gráfica que está ahí en la imagen que les pegué, literalmente copiada del libro Pedro Julián, entonces vamos a tener que echar mano de lo que es la ley de Gauss. ¿Okay? Recuerden que la ley de Gauss lo que dice es, esto está en los apéndices también del Pedro Julián o del Pierret, en el Pedro Julián está específicamente en los apéndices B. Dice que la derivada del campo eléctrico multiplicado por el coeficiente dieléctrico respecto a la posición, sería en este caso X, va a ser igual a la densidad de carga. Partiendo de ahí, yo puedo decir entonces que la integral para solamente esta parte, ¿verdad? Que ven que es donde hay variación, desde menos TOX o TOPS es el ancho de la zona del óxido, ¿verdad? Hasta X, y esto multiplicado con el coeficiente eléctrico del óxido, para hacerlo del lado del óxido, ¿verdad?, por el diferencial de campo eléctrico, será igual entonces a la integral del otro lado, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es pasando este de X hacia el otro lado y haciendo un cambio de variable para que sea integrable también en la misma región hasta X, ¿verdad?, de la densidad de campo, ¿verdad?, densidad de carga respecto a X. O en este caso no puede ser así porque hay que hacer un cambio de variable. Pongámosle Z, ¿verdad? Entonces, cuando yo integro esta parte, entonces me va a quedar Z y la evalúo de X a menos TOPS. Aquí se hace una jugarreta y simplemente se dice, bueno, yo estoy seguro que esto será entonces lo que es la carga en el gate. La carga en el gate, porque primero es constante y tengo conservación de cargas, ¿verdad? Entonces, será QG. No tengo que complicarme mucho. Y como eso es QG, entonces diré que de esa integral de arriba, tengo que el coeficiente dieléctrico del óxido multiplicado por el campo eléctrico, vean que esto es integral de un diferencial, entonces va a dar campo eléctrico en X, ¿verdad?, igualado a la carga en el gate. Entonces, esto de acá lo que me dice es, o lo que yo puedo extraer de acá, es que el campo eléctrico es constante, lo cual es de esperarse, ¿verdad? Es constante, claramente, esto es únicamente válido desde menos TOX, pasando por cualquier valor de X hasta 0, y tomando en cuenta también por ahí lo que son los valores del coeficiente dieléctrico del óxido, ¿verdad? Eso me va a dar una relación ahí de 3, ahí luego lo vamos a ver. Entonces, para valores mayores a X, es decir, fuera de este rango, la carga es nula, como lo podemos ver por acá.
Entonces ya para valores superiores a x, digamos que entonces aquí tenemos x igual 0, aquí tenemos x igual a menos tox. Entonces de aquí para allá, ya la carga es 0, Q es igual a 0, y por lo tanto entonces el campo eléctrico es 0 de aquí para allá. Entonces él va a ser constante de acuerdo a lo que calculamos acá, solo para la región que tenemos acá. En esta región es constante el campo eléctrico. ¿Okay? Para el potencial eléctrico, decimos entonces por definición, utilizando lo que es, no sé si lo recuerdan, definición del potencial. ¿Okay? Por definición, el potencial será, o la diferencia de potencial respecto a la distancia será igual al negativo del campo eléctrico. Entonces, echando mano de que ya yo tengo el cálculo del campo eléctrico, puedo plantear que el potencial eléctrico en X será igual a, en esa región también, al potencial que tenga en este punto, es decir, acá. Este es el potencial que tengo en menos T o X. ¿Ok? Entonces, el potencial que tengo en menos T o X, más, de acuerdo a esta definición de potencial, paso esto para este lado e integro ambos lados para poderlo calcular. Entonces digo, ok, eso es igual a la integral desde menos T o X, tox, hasta X, de, vean que la definición me dice entonces que sería del menos campo eléctrico en X por un, hay que hacer un cambio de variable otra vez, de Z, para usar el mismo. Y esto va a ser igual a este valorcillo. ¿Ok? Y vean que yo puedo sustituir el campo eléctrico, que es constante para esa región, por la carga que hay en el gate dividido entre el coeficiente eléctrico. Entonces, eso es sustituible por menos QG, que es la carga en el gate, entre el coeficiente eléctrico del óxido, ¿verdad? Nuevamente, y recordemos que es para esa región específicamente, por la evaluación de la integral. Ven que al hacer el cambio de variable acá, entonces lo que me va a quedar es el diferencial de z integrado desde menos tox hasta x. Por lo tanto, entonces me quedará acá esa evaluación, que sería entonces desde x menos tox, entonces más TOX o tox. Entonces vean que aquí ya tengo una ecuación para definir el potencial eléctrico, pero ese potencial eléctrico es solo válido en cierta región, ¿verdad? Nuevamente, esto es válido únicamente la misma región que tenemos acá. Entonces, simplemente diremos que es válido ese potencial para esta región. Si nosotros nos vamos a la parte de arriba, ¿verdad? Donde definimos el circuito, podemos decir también que esta parte de acá es el potencial en cero y esta parte de acá será entonces el potencial en menos T o X. Entonces, yo puedo decir fácilmente que V o X, ¿verdad? Es igual al potencial en menos T o X menos el potencial en cero. Yo estoy tratando de averiguar cuál es el potencial que está precisamente en esa zona, en la del óxido. Entonces, esta ecuación, si yo quiero, la puedo igualar a la que ya obtuve. El potencial a través de OX es igual al potencial de X cuando es válido en esta región. Y yo sé de lo que acabamos de ver que VOX es igual al potencial que tengo en menos TOX menos el potencial en el punto cero definido en el eje X. Igualando estas dos ecuaciones, vean que entonces yo puedo cancelar este con este y ya yo tengo una definición más concreta para lo que es el potencial en X válido en esa misma región también, ¿verdad? Entonces vean que me va a quedar únicamente el potencial en X aquí igualado, ¿verdad? Les digo, ok, en ese caso entonces esto será el potencial en X, perdón, el potencial en menos tox, menos esta otra parte de acá, que sería
Ahí debería yo más bien de igualarlos y al igualarlos cancelar ese, entonces no, aquí esto está errado porque vean que yo lo que quiero es más bien despejar VOX. Entonces si yo despejo VOX de ahí, voy a decir fácilmente que cancelando o haciendo la igualdad de VOX que ya la tenía por acá, VOX es igual a entonces el potencial por definición, ¿verdad? Vean que yo lo que estoy haciendo es tomando esta definición de acá y estoy igualando esto evaluado en el punto igual cero, que es donde es válida esta ecuación, ¿verdad? Me queda esto. ¿Ok? Me quedará menos, otra vez, phi de menos TOX, ¿okay? Y aquí es donde cancelo estos dos de acá, menos QG entre el coeficiente eléctrico del óxido por X más el TOX. VOX, como estos dos amigos de acá se me fueron, será igual entonces a, vamos a ver qué evalúe mal, menos, sí, aquí hay que tener cuidado porque vean que a la hora de evaluar yo no puedo comerme los signos. Vean que acá lo que estoy haciendo es evaluando esto en cero. Al evaluarlo en cero, ¿verdad? Y como es una resta de facto, es decir, lo que estoy haciendo es evaluando esa ecuación en cero como está acá. Entonces aquí me queda un paréntesis grande. Al quedarme ese paréntesis grande, este menos por este de acá me cancela el primero y este menos por menos me deja esta parte positiva, es decir, queda QG entre el coeficiente eléctrico por esto evaluado en cero, me da cero acá y me queda solamente TOX, y como me queda solamente TOX puedo decir fácilmente que, si recuerdo por concepto, esto es lo mismo que tener la carga entre la carga eje entre el capacitor de el óxido, porque por definición Q es igual al capacitor por la tensión. Entonces, simplemente dije, ok, esta expresión tiene que significar la capacidad que hay en el óxido. Entonces, de rebote me sale una definición extra. La capacidad en el óxido se puede calcular como el coeficiente eléctrico del óxido entre su ancho. Esto me permite entonces decir que esto es un capacitor lineal. Esto por definición, yo lo que tengo ahí es un capacitor lineal. Entonces, lo que tenemos es un capacitor lineal y ese capacitor lineal por definición, vean que yo puedo sustituir ahí la carga en el óxido por, sí, la carga en el óxido, QG, va a ser igual a el COX por la tensión que tengo ahí, que en ese punto es V de gate bulk menos la tensión de flatband. Okay, esto es también otra definición importante ahí en ese punto, que me describe por definición cuánto es la carga en el óxido, ¿verdad? No hay caída de tensión en toda la zona de vaciamiento debido a que no hay campo eléctrico. Entonces, ahí fácilmente, como no hay caída de tensión en la zona de vaciamiento, entonces digo sencillamente la ecuación original, que era que la tensión de gate bulk es igual a Vox más Vbac más la tensión de flatband. Y esta tensión de flatband, si aquí yo no tengo tensión en la zona de vaciamiento, ¿verdad? Porque no hay zona de vaciamiento, entonces diré que Vox ahí es V gate bulk menos V de flatband, que es lo que estoy sustituyendo aquí en el capacitor. Esta parte corresponde ya a la que sigue, que sería la que nos interesa un poquillo más, es decir, la zona de vaciamiento. Que no nos queda mucho tiempo, vamos a decir básicamente que vaciamiento es la región donde yo tengo la condición de que la tensión que yo le aplico externamente es superior a la tensión que se ocupa para aplanar las bandas. ¿Ok? En otras palabras, yo lo que tengo es que para esta parte, la tensión positiva está en el gate y la tensión negativa en el bulk. Esto de acá, entonces, me va a indicar que yo lo que tengo es carga positiva. Okay, vean que aquí ya estamos entrando más o menos en esta parte.
donde nosotros decimos que ahí yo estoy teniendo carga positiva, solo vimos al puro principio, estoy teniendo carga positiva de este lado, la cual me va a repeler la carga negativa, la carga positiva que hay en el sustrato y me va a generar cierto tipo de ionización ahí negativa. Entonces, concretando la idea, decimos entonces que eso me indica carga positiva del lado del gate, ¿verdad? Y por ende una lámina de iones aquí también, en esta parte. ¿Por qué una lámina de iones? Vean que lo que va a pasar acá, en esta parte, es que al aplicar yo una tensión positiva acá, en el gate, lo que va a pasar es que se me va a repeler cualquier carga negativa de acá y me va a atraer los electrones. Todos los electrones que andan regaditos por acá, ¿verdad? Son atraídos hacia arriba. Y como son atraídos hacia abajo, hacia arriba, me van a generar entonces algún tipo de ionización positiva de este lado. ¿Ok? Como me genera ionización positiva de ese lado, entonces esta carga positiva que yo tengo va a repeler a los huecos que andan por acá. ¿Ok? Que también me va a generar una ionización, pero en este caso negativa pegadita aquí de forma laminar. ¿Ok, chicos? Entonces eso es básicamente lo que se me está creando ahí en esa zona. Y como ocupamos una referencia, aquí yo creo que lo mejor es llevarnos este dibujito para abajo y no perder la idea. ¿Okay? De todas formas, por acá, vamos a hacerlo aquí muy rápidamente, yo lo que tengo es básicamente por acá la cajita de arriba, que es el gate. Entonces esa cajita de arriba genera por aquí, como lo hemos puesto, verde, carga positiva en el gate, pasa el óxido y ese óxido lo que va a tener ahí es una zona de aislamiento, pero esta carga positiva repele a los huequillos y al repelerme a los huecos me genera entonces una ionización negativa aquí cerquita del óxido. Esto es entonces ya cuando decimos estoy en zona de vaciamiento. Y como estoy en zona de vaciamiento, pues entonces se me genera un campo eléctrico, ¿verdad? Y ese campo eléctrico, conforme más incremento yo la tensión aplicada al gate, ¿verdad? Estoy aplicando menos acá, ¿verdad? VG, fue gate bulk, ¿verdad? Entonces, conforme más crece eso, más crece el campo eléctrico y llegará a un punto donde no puede crecer más la zona de vaciamiento, que es donde alcanzaré la inversión. Pero de eso conversaremos la próxima clase.